Buen día. Bueno, vamos a dar comienzo al último módulo del curso anual de terapia intensiva 2023, módulo 9. La temática de hoy va a ser paciente que consulta por fiebre y dificultad para orinar. Básicamente el manejo de la urosepsis, manejo inicial, conducta y sus complicaciones. Antes de seguir con el tema, queremos dar un agradecimiento a todos los que colaboraron con este curso, más allá de los disertantes, sino también todo lo que hay atrás de este curso, que son la parte de supervisión de enfermería, la parte de los directivos y bueno, y otros más que no los vamos a mencionar, pero que se les agradece. Bueno, los disertantes de la fecha es la doctora Marcela Vittore, miembro de la terapia intensiva Domingo Funes, al igual que la doctora Figueroa Nora, y también participa la licenciada Rocío Godoy, que es también enfermera de la UTI, y la licenciada Paula Mancini, bioquímica del Hospital Domingo Funes. Sin más preámbulos, comenzamos con la doctora Vittore. Buenos días, yo soy Marcela Vittore, médica de terapia intensiva del Hospital Domingo Funes. El tema que nos convoca hoy, como título, tiene paciente que consulta por fiebre y dificultad para orinar, cuál es el manejo inicial y la conducta. A mí me gustaría, antes de empezar con este tema, hacerles notar la importancia de encontrar signos de severidad a una patología que es muy común, como es la infección urinaria. La infección urinaria, ustedes saben que puede ocurrir a cualquier edad, el sexo no tiene importancia, y a veces uno pasa por alto algunos signos de alarma. Entonces, la intención de este módulo es justamente eso, no solo hacer el diagnóstico, sino prevenir. En este caso clínico tenemos un paciente masculino de 46 años, cuyo antecedente patológico era una diabetes tipo 2 insulino requiriente, que consultaba por malestar general, disnea, alteración del sensorio, náuseas, también tenía taquipnea, y sus signos vitales al ingreso eran una presión normal, 123/64, con una PAM de 80, una frecuencia cardíaca de 123, una frecuencia respiratoria de 30, saturando 98% aire ambiente con una temperatura de 35,9. En este caso, el diagnóstico inicial era una cetoacidosis diabética descompensada por una infección urinaria hasta el momento, porque en el laboratorio nos mostraba un hematocrito de 44, hemoglobina 13,7, los glóbulos blancos 19.100 con 82% de neutrófilos, plaquetas 367.000, la urea de 62, la creatinina de 0,96, sodio 143, potasio 4,9, cloro 110, un dímero D de 1364, CPK de 52, LDH de 222, una procalcitonina de 0,19, un lactato de 1,73, un anion gap de 36, la glucemia era de 300 con una PCR 4 cruces, y la gasometría que nos mostraba un pH de 6,97, una CO2 de 8,9, PO2 169, bicarbonato de 2, exceso de base menos 27,9 y una saturación del 98%. En la orina nos mostraba cuerpos cetónicos 3 cruces, glucemia 3 cruces, abundantes leucocitos con una piuria marcada. En la radiografía de tórax, y lo mismo que se le hizo también una tomografía de tórax y mostraba exactamente lo mismo, es un infiltrado intersticial en segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, libres de otras imágenes intraparenquimatosas o subpleurales de aspecto evolutivo o residual. La ecografía abdominal no nos mostraba nada relevante y se empezó con un tratamiento empírico con ceftriaxona y claritromicina, por lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de la posibilidad, ¿no es cierto?, de una infección urinaria
Entonces comenzamos con ese tratamiento empírico y un infiltrado que mostraba en radiografía de tórax que nos hacía sospechar que también podría tener alguna infección a nivel pulmonar. Se lo acomoda al paciente, digamos, y se hace un laboratorio de control. El primero fue en guardia central, este ya es en control en el ingreso de la terapia, donde la urea, con pocas horas de evolución, ya había subido a 84, la creatinina a 1,51, el filtrado glomerular de 55, el sodio 147, el potasio 4,7, el cloro 112, el lactato 1,47, una saturación venosa central de 89% y la gasometría ya nos mostraba, dentro de todo, algo de mejoría con un pH de 7,01, 31 de CO2, 122 de PO2, bicarbonato de 7,7, un exceso de base de menos 22, una saturación del 96% con un anion gap de 27. El próximo control nos mostraba una urea de 97, creatinina de 2,16, lactato de 2,26 y una procalcitonina de 0,70. Como vemos, esta evolución de la disfunción de la falla renal era progresiva rápidamente, evoluciona con hipotensión arterial, requerimiento de noradrenalina y vasopresina y ventilación mecánica. En los análisis que hacemos en el urocultivo encontramos una pseudomonas aeruginosa sensible a colistina. Se le hizo los tratamientos con el antibiótico adecuado, como era con el antibiograma, y el diagnóstico final había sido una disfunción multiorgánica progresiva, un shock séptico secundario a la infección del tracto urinario, más la cetoacidosis, más una falla renal aguda grado 3, un AQI 3. El SOFA era de 14, lo que hablaba de falla del sistema cardiovascular, renal, el sistema nervioso central, porque estaba con analgosedación para la ventilación mecánica, y un respiratorio de 2. Evoluciona con mayor aumento de la creatinina, la urea y el potasio, con requerimiento de terapia de soporte renal durante 2 semanas, mejorando progresivamente la función renal, mejoría, pudo destetarse de las drogas vasoactivas, con mejoría, ¿no es cierto?, de todo su medio interno, control de glucemia y todo lo demás, así que se le pudo dar el alta de UTI a los 30 días de internación. Ese es el planteamiento de nuestro caso clínico, y vamos a ver ahora con la doctora Figueroa cuáles son los criterios para este tipo de patología. Bueno, buenos días, soy la doctora Figueroa, soy médica también de la terapia intensiva del Hospital Domingo Funes. Esta presentación de este caso clínico que tuvimos en la terapia nuestra fue a modo de dar una introducción al tema que vamos a dar hoy, que es una patología muy común, que es la lesión renal aguda asociada a la sepsis. Sería la intervención nuestra. Toda la charla se va a basar en estas 2 guías, que son las últimas, las actuales, que son la campaña Sobreviviendo a la sepsis, que se editó en la última, en el 2021, y la revista de nefrología, que da el último consenso de enfermedad renal aguda. Estas 2 personas que los presentamos ahí, nosotros los consideramos, se lo considera al doctor Vincent como el padre de la terapia intensiva. Y esta es una nota que le hace un epidemiólogo referente a esta charla sobre la campaña Sobreviviendo a la sepsis. Él cuenta sus inicios porque él es el iniciador de estas campañas, de estas guías en el año 2000. Es una charla para que la tengan en cuenta, que es muy interesante a modo del tema. Y acá nos introducimos en la sepsis, consideramos toda esta escala de que inicia posterior a una infección, empieza todo el cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria, después sigue la sepsis cuando la asociamos a una infección, la sepsis severa, cuando la asociamos a un fallo multiorgánico, y el shock séptico cuando ya hay requerimiento de drogas vasoactivas. Vamos a desarrollar cada uno de estos ítems. Consideramos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
cuando tenemos 2 o más de los siguientes criterios, que es la taquicardia, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20, o se considera también una CO2 menor a 30 en los gases arteriales, esto que identifica que el paciente está con taquipnea y está elevando la CO2. También se puede tener hipotermia o hipertermia más de 38 grados. Y a nivel de laboratorio consideramos cuando hay una leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000 glóbulos blancos, pero con 10% de formas inmaduras. Toda esta inflamación no se presenta solamente en las infecciones, también están en ciertas enfermedades inflamatorias, como una pancreatitis, como un paciente quemado, y lo que produce todo esto es una gran liberación de citoquinas proinflamatorias, que es lo que genera y desencadena todo este cuadro grave en la sepsis. El paso siguiente lo definimos a la sepsis como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal, que está causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Estos pacientes sépticos pueden tener muchos fallos multiorgánicos, los más evidentes son a nivel renal, hepático, pulmonar, son los que más consideramos, a nivel circulatorio. Y a propósito del caso la disfunción renal es la que está como una lesión renal aguda más asociada a la sepsis. Y se define a la lesión renal aguda asociada a la sepsis como la aparición de lesión renal aguda dentro de los 7 días posteriores al inicio de la sepsis. Esto es diagnosticada con los criterios que dijimos anteriormente de CADIGO y los criterios de sepsis 3. Es una patología que está fuertemente asociada a tener resultados adversos que nos generan mayor riesgo de una enfermedad renal crónica, eventos cardiovasculares y también está implicada la muerte. La sepsis severa es cuando consideramos una disfunción orgánica a partir de la puntuación de SOFA, que ya la vamos a explicar, que es un score que se considera en la sepsis asociada a la infección, que cuando tenemos más de 2 puntos ya se empieza a hablar de disfunción orgánica. Esto considerando que el paciente ingresa con un SOFA inicial de 0 previamente. Esto implica un riesgo de mortalidad mayor del 10% en una población hospitalaria cuando sospechamos infección. Esta es la escala, no la vamos a explicar todo, es para que sepan los ítems que tomen en cuenta. Esto se lo puede hacer fácilmente en cualquier guardia, es básicamente el laboratorio que toma los ítems de respiratorio, considerando la PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno, que se la tomamos con los gases arteriales, y la FiO2, que es el aporte de oxígeno que nosotros le damos. La coagulación, que es con el recuento de plaquetas, el hepático con el valor de bilirrubina, cardiovasculares con la necesidad de drogas vasoactivas, el sistema nervioso central con un Glasgow y renal con el valor de creatinina. Y cuando entramos en shock séptico, esto se define como un subconjunto de la sepsis en el que alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas profundas se van a asociar con mayor riesgo de mortalidad. Entonces, cuando definimos shock séptico, cuando el paciente presenta este cuadro de sepsis con la infección con una hipotensión persistente, es decir, necesidad de drogas vasopresoras para mantener una PAN mayor a 65 y un nivel de lactato sérico superior a 2 en el laboratorio en ausencia de hipovolemia. Este valor de lactato, que eso viene incluido en los gases arteriales, esto nos marca el daño de hipoperfusión tisular y orgánica. Bueno, decimos que en que la carga global es difícil de determinar, en el 2017 como se estimaron 49 millones de casos de sepsis con 11 millones de muertes atribuidas a la misma. Esto es para identificar que es una patología muy frecuente y muy grave. Bueno, un poquito para identificar la fisiopatología en forma corta de la lesión, cómo se asocia asociada a la sepsis, es que entramos en un círculo vicioso en el cual hay demasiada inflamación, que esto genera lesiones en múltiples órganos, con inestabilidad hemodinámica, con disfunción microcirculatoria, y a la vez genera lesión a nivel del riñón, el riñón genera mayor susceptibilidad a las infecciones y volvemos a entrar en el círculo de mayor sepsis. Como etiopatogenia identificamos dentro de las infecciones más frecuentes a nivel orgánico tenemos las infecciones urinarias, en este caso el caso clínico que presentamos,
con un 20 a 50% se presentan en la comunidad y los 20% nosocomiales, con los gérmenes más frecuentes, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, como la que tenía este paciente. También tenemos las infecciones asociadas a catéter, como son los accesos vasculares, las infecciones respiratorias y las asociadas a la ventilación y las infecciones intraabdominales. Para identificar la lesión renal aguda la definimos como que es un síndrome clínico, que es de inicio abrupto, que genera un deterioro de la función renal y que es reversible si hacemos las cosas como corresponde. Esta la definimos según la CADIGO, según la clasificación CADIGO, como un aumento de 0,3 puntos en la creatinina en 48 horas, incremento de la creatinina sérica mayor a 1,5 veces la línea de base que tenía el paciente en los últimos 7 días, o un volumen urinario menor a 0,5 mililitros kilógramos por 6 horas. Esto es para identificar que a veces el paciente no solamente viene con una sola causa de lesión renal, el paciente no viene solamente con la infección, sino también vienen a veces con tratamientos previos, con enfermedades sistémicas previas, vienen deshidratados, con algún tipo de pérdida de sangre que puede generar mayor aumento de la lesión renal. La clasificación CADIGO, la que definimos como primer estadio, fue la de recién. El segundo estadio cuando ya supera los 2 puntos línea de base. Y el estadio 3 cuando supera los 3 puntos de la línea de base de la creatinina o ya el paciente tiene necesidad de terapia de soporte renal. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer cuando un paciente ingresa a la guardia, cuando tenemos un primer laboratorio, pensar cuál puede ser su creatinina basal. Tenemos que identificar si el paciente lo que está teniendo es algo agudo, algo subagudo, algo crónico o una enfermedad crónica reagudizada. A veces los pacientes traen laboratorios previos que podemos identificar cuál era su creatinina anterior para poder saber si esto es nuevo, lo que está sucediendo. También ver que no tenga anemia o que no tenga otro sangrado asociado. Y a veces también traen sus imágenes por alguna otra patología que se le hicieron para identificar en qué estado están los riñones. Entonces, esto nos va a ubicar si el paciente no tenía enfermedad renal. Vamos a poner el puntero. Si el paciente no tenía una enfermedad renal previa, si tiene una lesión renal aguda, una enfermedad renal aguda, que es cuando supera los 7 días, o una enfermedad renal crónica cuando supera los 3 meses de la alteración. Ahí tienen toda la bibliografía para poder ver esto. ¿Qué nos genera todas estas alteraciones, estas lesiones a nivel renal y a nivel de la sepsis? Genera alteraciones del equilibrio de los líquidos, genera aumento de los productos nitrogenados, como es la uremia. Hay un desequilibrio a nivel ácido-base con la acidosis metabólica, y hay también todas estas alteraciones a nivel hidroelectrolítico, como es la hiperpotasemia, la hiperfosfatemia, la hipermagnesemia, la hiper o hiponatremia. Y a nivel sistémico, como dijimos al inicio, todos los órganos pueden estar afectados. Los más evidentes son a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar. A nivel pulmonar se puede presentar también con sobrecarga de líquidos, se puede generar una inflamación que genera un síndrome de distrés inflamatorio. También se puede provocar a nivel intestinal, alterando la barrera intestinal, y a nivel neurológico con alteración del estado cognitivo. Este tema también nosotros estamos apuntando todas las nuevas actualizaciones a trabajar sobre los biomarcadores o sobre el estado de poder identificar la lesión renal antes de que se presente, es decir, buscar la lesión renal aguda subclínica. Es la que se presenta cuando todavía no tenemos alteración ni de la creatinina ni de la urea. Entonces se están estudiando en muchos estudios sobre los biomarcadores, todavía no están bien identificados como asegurando que se pueden utilizar, pero están en trabajo, ya la bioquímica los va a describir bien, pero esto nos permite a nosotros poder llegar antes de la lesión renal, o sea, poder tomar medidas antes de que el riñón esté dañado en un paciente que ya sabemos que se va a complicar porque tiene infección, porque tiene sepsis, sabemos que en algún momento va a ser la lesión renal aguda, entonces la idea es poder tratarlo previamente. Dentro de estos marcadores
También está la prueba de esfuerzo con furosemida que se puede hacer en un paciente que está eubolémico. Se puede administrar, es como si fuera un biomarcador, se administra 1 a 1,5 miligramos por kilo de furosemida en forma endovenosa y esperamos la respuesta. En las 2 primeras horas el paciente debe orinar por lo menos un volumen de 200 mililitros. Cuando esto no sucede, nosotros podemos predecir que él va a hacer un desarrollo de una AQI3, que es una lesión renal aguda tipo 3, que va a necesitar terapia de soporte renal o que también está la posibilidad de la muerte. Este cuadro, que parece complicado, está en todas las guías de actualización, que es para identificar si el paciente ingresa con la lesión renal aguda y la sepsis, o el paciente desarrolla sepsis y después se complica con lesión renal aguda. Entonces, cuando nosotros lo admitimos en el hospital, nosotros tenemos que reconocer tempranamente para poder hacer la administración correcta de antibióticos basado en la función renal, en el filtrado glomerular, poder evitar las lesiones nefrotóxicas, y esto nos permite saber si el paciente se va a recuperar completamente, no se va a recuperar, o va a entrar en una lesión renal crónica, o también la muerte. Estos son los días que decíamos al inicio. Los 7 días son para la lesión renal y más de 90 días para la enfermedad renal crónica. Los biomarcadores, seguimos hablando por la importancia que tienen, ya lo vamos a desglosar a cada uno de ellos, pero esto es para identificar que lo que estamos trabajando más sobre el AQI subclínico es tratar de identificar los biomarcadores que sean positivos antes de que aparezca la creatinina dañada. Entonces esto nos habla de que hay un daño estructural pero no hay pérdida de la función. Y después ya cuando los dos están presentes, biomarcadores y la creatinina positiva, ya estamos hablando de una lesión renal aguda intrínseca. Bueno, acá le damos paso a la bioquímica para que nos hable de estas alteraciones. La licenciada Mancini. Bueno, buenos días, yo soy Paula Mancini, trabajo en el área de bacteriología del Hospital Domingo Funes y me encuentro cursando la especialidad. Vamos a hacer un repaso general de lo que pedimos a nivel laboratorio. En el caso de este paciente, un hemograma completo para ver una leucocitosis, donde los leucocitos se encuentran mayor a 12.000 o menor a 4.000, o podemos ver un 10% de la forma inmadura, lo que no es normal. También pedimos la proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda liberada por los hepatocitos en respuesta a cualquier tipo de proceso infeccioso, sea bacteriano o vírico o inflamatorio. Es de uso frecuente en los servicios de urgencia por la rapidez. Los valores normales van de 0 a 10 miligramos por litro, pero tiene una capacidad diagnóstica y pronóstica insuficiente porque no va a diferenciar de una infección o inflamación. Sí nos va a dar indicios en valores mayor a 200 miligramos por litro de una infección bacteriana. Otro marcador que utilizamos es la procalcitonina, que es un precursor polipeptídico de la calcitonina. Es una proteína sintetizada en la glándula tiroides y por las células neuroendocrinas del pulmón. La concentración normal es muy baja, es menor a 0,05 nanogramos mililitros. Sí es un marcador precoz y es un marcador sensible y específico de infecciones bacterianas. En un valor de 2 a 10 nanogramos mililitros ya hablamos de una sepsis probable y mayor a 10 hablamos de sepsis grave o shock séptico. El lactato es el mejor indicador de la presencia de una hipoperfusión e hipoxia tisular, va a predecir la respuesta al tratamiento, tiene una concentración normal en sangre de 0,2 a 1,8 milimolar por litro, lo que nos da indicio que un valor superior a 2 milimolar por litro es predictor de gravedad, de una mala evolución y de una mortalidad. Mayor a 4 milimol por litro ya es sugestivo de shock y se debe iniciar el tratamiento. Los hemocultivos son el principal método de diagnóstico para la etiología de una bacteriemia. Los microorganismos más frecuentemente aislados, cocos gram positivos, Staphylococcus, más frecuentemente Staphylococcus aureus o Staphylococcus coagulasa negativos, Streptococcus y Enterococcus. Bacilos gram negativos, principalmente enterobacterias como ser Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus, que son frecuentemente aislados. Y también tenemos que mencionar a la fungemia, que Candida albicans ha sido la levadura más frecuentemente aislada,
pero ha habido un incremento notable, inclusive lo hemos visto acá en el hospital, de otras especies del género como Cándidas glabratas, Parapsilosis tropicales y Crusei. La toma del hemocultivo es una punción venosa y se recomienda de 2 a 3 hemocultivos de manera precoz antes del inicio del tratamiento antimicrobiano. También se pueden tomar otras muestras clínicas que sean representativas de un probable foco de infección, como puede ser un absceso o alguna herida. El urocultivo, porque acá relacionamos tanto la sepsis con la lesión renal aguda, es la orina de la micción espontánea, es la muestra más frecuentemente obtenida para el diagnóstico microbiológico. La concentración de bacterias sabemos que es mayor en la primera orina de la mañana. De no ser posible, se solicita una orina que tenga de 2 a 3 horas de retención. El transporte al laboratorio debe ser lo antes posible y si no, se puede refrigerar la muestra de 2 a 8 grados. Lo óptimo es no más de 24 horas. En cuanto a la lesión renal aguda, los análisis de sangre, hemograma completo, la creatinina sérica que está relacionada con la masa muscular, los valores van de 0,8 a 1,3 miligramos decilitros para hombres y de 0,6 a 1 miligramos decilitros para mujeres, lo cual disminuye conforme a la edad, o sea que también hay que tener en cuenta tanto el sexo como la edad del paciente. Lo que estamos empezando a implementar, que si bien no lo hacemos acá, pero lo podemos derivar, es el nitrógeno ureico en sangre, por sus siglas en inglés se conoce como nitrógeno ureico, como el BUM. Está relacionado con el catabolismo de las proteínas y está inversamente relacionado con el filtrado glomerular. Esto me va a indicar que un aumento del BUM es una disminución del filtrado glomerular o un aumento en el catabolismo de las proteínas. El valor normal es de 10 a 20 miligramos decilitros. Y si hablamos de afección renal, podemos ver su valor por encima de los 50 miligramos decilitros. También electrolitos en sangre, incluyendo el calcio y el fosfato. Análisis de orina que también tenemos que tener en cuenta es la concentración de sodio, urea, proteína y creatinina y el análisis microscópico del sedimento urinario. La densidad relativa de la orina por encima de 1,023 gramos mililitros nos da indicios de una lesión renal aguda prerrenal. Existen grados variables de proteinuria, especialmente cuando la causa es un proceso inflamatorio renal, como puede ser una glomerulonefritis o una nefritis intersticial. Y los componentes anormales a tener en cuenta del sedimento urinario me pueden indicar la causa de la lesión renal aguda. Podemos observar células tubulares renales que van a integrar cilindros granulosos o cilindros pigmentados, eritrocitos dismórficos o lisados y cilindros eritrocíticos, leucocituria con un urocultivo positivo que puede indicar una pielonefritis aguda y hematíes y leucocitos frescos que pueden aparecer una lesión renal aguda obstructiva. Como dijimos, sospechamos de esa lesión renal aguda cuando la producción de orina disminuye o el nitrógeno ureico y la creatinina en sangre aumentan. Otros hallazgos, como ya nombramos, una acidosis progresiva, hiperpotasemia, hiponatremia o anemia. Nosotros queríamos apuntar en la parte de la lesión renal aguda los biomarcadores que si bien están en estudio podrían mejorar el diagnóstico y contribuir a la detección de la lesión renal aguda subclínica. Uno de ellos es el N-gal, que es una proteína asociada a la gelatinasa de neutrófilos humanos. Este N-gal circulante se filtra a través de la barrera glomerular, se reabsorbe completamente a nivel de las células tubulares proximales normales. Existen kits comerciales que me permiten calcular el N-gal urinario o el N-gal plasmático. Las concentraciones tanto en plasma como en orina son de 20 nanogramos mililitros. Este marcador se eleva entre las 2 o 4 horas de producido ese daño renal y se asocia con un protector renal porque aumenta inclusive antes de una creatinina sérica cuando ya está el daño renal por encima de valores de 150 nanogramos mililitros. Otro biomarcador también en estudio es la cistatina C, que es una proteína producida por todas las células nucleadas que se libera al plasma a velocidad constante e independientemente del sexo, la raza, la masa muscular y el nivel de hidratación. Circula en plasma sin unión a proteínas y es filtrada libremente por el glomérulo, totalmente reabsorbida a nivel de las células tubulares proximales. Aumento de los valores urinarios de esta cistatina C durante la lesión renal aguda refleja la disminución de la reabsorción a nivel de los túbulos proximales. La cistatina C urinaria aparece como un marcador más precoz y sensible, aparece en 12 a 24 horas después del daño renal
Y la concentración de la cistatina C plasmática se correlaciona principalmente con la tasa del filtrado glomerular y también aparece antes de que el rango de la creatinina sérica aumente. La KIM1 es una glucoproteína de membrana celular cuyos niveles del ARN mensajero aumentan más que cualquier otro gen después de la lesión renal. Se libera en el túbulo por las células epiteliales y es muy fácilmente detectable en la orina. Aparece de 12 a 24 horas tras la lesión renal y en pacientes sanos esta glucoproteína no se expresa. Por último, la interleuquina 18, que es una citoquina proinflamatoria producida principalmente por los neutrófilos activados, las células mononucleares, macrófagos y células no inmunes, incluyendo las células del túbulo proximal. Es un importante mediador de la lesión renal aguda isquémica, se puede encontrar tanto en orina y en plasma y aparece de 6 a 24 horas del daño renal. Si bien todos estos biomarcadores han demostrado un gran beneficio en el pronóstico y en el desenlace clínico porque ponen de manifiesto temprano datos de una insuficiencia renal, son herramientas poderosas pero que todavía están en estudio debido a su alto costo, a la necesidad de equipos especializados y a otras dificultades técnicas que hacen que no se usen a gran escala. Es necesario seguir recopilando bibliografía para ver qué uso podemos dar en los próximos años. Lo que sí, la FDA recientemente aprobó la comercialización de un test, este test NeoProcheck, que por ejemplo se utiliza en el hospital privado de la ciudad de Córdoba. Es una prueba rápida que mide en forma cuantitativa los biomarcadores de detención del ciclo celular y es muy utilizado en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Detecta las moléculas del inhibidor tisular de las metaloproteinasas y de la proteína 7 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina. Estos nuevos biomarcadores renales son producidos en las células renales estresadas como una señal de alerta temprana antes del comienzo del fracaso renal. Es decir, este estrés se define como una parada del ciclo celular antes de que estas células dañadas se dividan. Estas moléculas son específicas para el estrés renal, ya que no se ven afectadas por las comorbilidades que tienen generalmente los pacientes en UTI, como pueden ser sepsis, cáncer o otras patologías. Es una herramienta para evaluar el riesgo de desarrollar un fracaso renal agudo, moderado o grave en las 12 horas próximas a la valoración del paciente. Entonces, lo que yo voy a medir con estos dos biomarcadores es un score por encima del 0,3 me da indicios de que ese paciente va a llegar a una lesión renal aguda grave a moderada, y un score que sea menor o igual a 3, este paciente tiene un bajo riesgo de desarrollar una lesión renal aguda, lo que me permite optimizar los recursos y una seguridad en el tratamiento, queriendo prevenir esa lesión renal que sea irreversible. Lo bueno es que es una muestra de orina, que no requiere más de 100 microlitros y que la prueba demora 46 minutos en tener el resultado. Y es de principal importancia, como mencioné, en la práctica de la unidad de cuidados intensivos para implementar acciones tempranas renoprotectoras para reducir la frecuencia y la severidad de la lesión renal aguda, y lo más importante también es reducir el tiempo de la estancia hospitalaria y los costos extras asociados a este manejo de una lesión renal cuando es moderada o grave. Y ahora pasamos a las intervenciones de enfermería. Bueno, buen día, mi nombre es Rocío, soy parte del equipo de la terapia intensiva en enfermería. Les voy a hablar un poquito de las intervenciones de enfermería y la obligación y la estimulación de mantener actualizadas las intervenciones, como contamos bien sabemos con el NIC, que este es un listado organizado que recoge las intervenciones o cuidados que vamos a realizar en enfermería. La utilidad de esto es optimizar la calidad de la atención y favorecer el resultado que esperamos tenga el usuario. ¿Basado en qué? En un juicio clínico y en el conocimiento previo adquirido. Previo a la recepción del paciente en la terapia intensiva, debemos constatar que la unidad esté completa, que el sistema de monitorización esté funcionando correctamente y que los soportes vitales estén testeados y al alcance el carro de paro y el carro de vía aérea. Bueno,
como primera instancia, cuando recibimos al paciente debemos realizar la anamnesis. Esto nos va a servir para recolectar datos que ya fueron receptados o en la guardia o en el servicio por el que es trasladado, y poder identificar al paciente. Esta anamnesis también nos va a poder dar la posibilidad de valorar el estado de conciencia, ya que sabemos que si hay una sepsis con mala evolución puede haber una desorientación del paciente. Podemos recolectar, ya que es un servicio cerrado y por ahí el paciente se siente más tranquilo, menos invadido, porque no hay familiares, porque no hay nadie que esté interrumpiendo sus respuestas. Antecedentes previos patológicos, alergias, internaciones previas recientes, porque ya que las infecciones urinarias pueden ser desencadenantes de esas internaciones por métodos invasivos. También debemos tener en cuenta los elementos que nos va a brindar de esta información en cuanto a su estado habitacional y de higiene. Luego tenemos que hacer el control de signos vitales estrictos, ya que los indicadores principales de la sepsis van a reflejar, como bien dijo la doctora, una hipertermia o una hipotermia. La frecuencia cardíaca desencadenante de la vasodilatación va a aumentar la frecuencia cardíaca y puede haber hipotensión. Si el lactato está aumentado, va a haber una hipoperfusión, lo que va a haber una desaturación, por lo que tenemos que tener la monitorización continua y registrar los signos vitales continuamente, como bien dijimos. El objetivo que tenemos es mantener la estabilidad hemodinámica para conservar el estado de la función renal. Bueno, la recolección del urocultivo, esto debe ser previo a la indicación del sondaje vesical. ¿Por qué? Porque esta técnica, por más de que sea aséptica, podemos aumentar la proliferación de los gérmenes. Como bien sabemos, si el paciente está séptico, va a estar sensible a una mala evolución de esa sepsis. El control de la diuresis horaria, sobre todo en las primeras horas de la internación, como también valorar y registrar las características de la orina. Por ejemplo, si hay una visible hematuria, puede ser que si evoluciona rápidamente y desaparece esta hematuria, puede ser que sea solamente traumática por este sistema invasivo del sondaje vesical, o si la hematuria es continua, puede ser desencadenante de la infección o del daño renal. El color, como llamamos café, puede ser desencadenante de una deshidratación. La orina espumosa nos va a dar indicio de que hay una creatinina alterada, al mismo que el olor. También es importante registrar el olor, porque cuando hay un olor fuerte en la orina nos da indicio de esta infección. El balance hídrico también es sumamente importante en estos pacientes que tienen daño renal. Los ingresos y los egresos. El ingreso no solo debemos tener en cuenta el ingreso EB, sino vía oral, o si tiene sonda nasogástrica o orogástrica. Los egresos, tenemos que tener en cuenta si hay hemorragias, la orina, vómito, diarrea. También las pérdidas insensibles, que no son objetivables, pero debemos establecer una cantidad para registrarlo en el balance hídrico. Estas pérdidas insensibles pueden ser por la evaporación a nivel respiratorio, por ejemplo. Cuando la sepsis avanza y hay una insuficiencia renal, debemos observar y registrar, dar aviso al médico si hay signos de sobrecarga, como edema. Si hay alteración en el potasio, vamos a ver en el sistema de monitorización que hay arritmias, calambres. Siempre y cuando el paciente está orientado, nos va a manifestar si tiene dolor de pecho, si tiene náuseas, calambres. Si está desorientado, puede ser como consecuencia de una hipercalcemia. La urea también nos va a mostrar
Si está alta, puede que haya hipotermia, hipotensión, y el paciente, si está orientado, puede percibir un sabor metálico en la boca. Otra de las intervenciones es la regulación de la temperatura. Siempre vamos a ir desde lo menos invasivo a lo más invasivo. Vamos a favorecerlos primero con los métodos físicos, ya sea que hay sistema de aire acondicionado o calefacción. Vamos a regular estos ambientes físicos y ambientales, y después de que esto no tenga un buen resultado, vamos a iniciar con los fármacos que nos indiquen los médicos. Estos antipiréticos, siempre teniendo en cuenta la presión arterial, ya que si se indica dipirona y el paciente está hipotérmico, vamos a necesitar que esa dipirona sea administrada diluida, y el paracetamol es otro de los más usados. Vamos a evitar los AINES, ya que esto va a disminuir el flujo de la sangre renal. Otra de las intervenciones, el manejo del dolor. Si el paciente está orientado y podemos comunicarnos, podemos preguntar con una escala subjetiva del dolor, preguntar de 1 a 10 qué nivel de dolor tiene, y además observar los signos vitales. Un paciente que está con dolor va a estar taquicárdico, va a estar hipertenso, y de acuerdo a la indicación médica vamos a administrar la analgesia. Cuando el daño renal avanza y ya no hay respuesta a un diurético, o ya se comenzó con la terapia renal sustitutiva, vamos a comenzar con la restricción hídrica. Esto, según la indicación del médico, vamos a valorar la cantidad de ingresos que puede tener, por ejemplo, vía oral, teniendo en cuenta el desayuno, el almuerzo, el merienda y la cena, y dividir esta cantidad de ingresos en los 3 turnos. ¿Por qué digo del desayuno, el almuerzo y la cena? Porque a veces pueden traer una gelatina, un flan, y eso también se debe contabilizar. Podemos pedir que en la terapia intensiva contemos con cubeteras de hielo, porque esto va a facilitar de que el paciente tenga más saciedad, tenga más duración del hielo en la boca y no consuma tanto líquido. También podemos administrar, proveer los líquidos en vasos pequeños, justamente para favorecer la menor cantidad de líquido que va a consumir el paciente. Los antibióticos, de acuerdo a qué antibiótico sea y en consenso con el médico, vamos a tratar de administrarlos en menor cantidad, es decir, vamos a disolverlo en una menor cantidad, dependiendo, como digo, del antibiótico que sea administrado. Si el paciente ya está en una terapia sustitutiva renal, debemos consensar con el nefrólogo que este antibiótico sea administrado post-diálisis. ¿Por qué? Porque justamente la diálisis va, como quien dice, lavar este antibiótico y va a disminuir la efectividad del antibiótico. En la sonda vesical, a los pacientes que ya están con infección, vamos a manipular lo menos posible, a no ser de que podamos observar de que esta sonda vesical esté obstruida, ya sea por coágulos o sedimentos. Si no, debemos mantener este sistema cerrado para no favorecer la mala evolución de esta urosepsis. Bueno, cuando el paciente llega a la hemodiálisis, que esta es una técnica de depuración de la sangre que suple parcialmente las funciones del riñón. ¿Por qué parcialmente? Porque no suple ni las funciones endocrinas ni metabólicas. En esta institución contamos con la hemodiálisis intermitente. De todas maneras hay continuas en los casos agudos, pero no hay un estudio que compruebe que sea efectivo en comparación con la terapia continua en los agudos. No va a haber una disminución de la mortalidad. Sí, va a ser menos nocivo porque el equilibrio hemodinámico va a ser paulatino y va a ser más lento. Para la hemodiálisis vamos a contar con un filtro que va a suplir el funcionamiento o la función del riñón. Estos filtros pueden ser sintéticos o celulósicos y tienen de 180 a 210 micras.
es una membrana semipermeable que entra entre los dos compartimentos, va a interponer el líquido de diálisis y la sangre. Vamos a necesitar con un acceso venoso, que es un catéter de gran calibre. Nosotros contamos en la institución con un set de micropunción que es similar al de vía central, solo que de un mayor calibre, como decimos. Va a contar con la jeringa, el bisturí, la aguja introductora, el dilatador, la guía con avanzador y el catéter con 2 lúmenes que vienen con clap, uno rojo y uno azul, que lo utilizamos el azul para la sangre venosa y el arterial y el rojo. Viene un parche en el kit, y si no, debemos utilizar, si contamos con parche de clorexidina, para tapar la vía, el orificio de entrada de la vía. Este parche puede durar una semana, siempre y cuando no se despegue, no se vea signos de flegosis o alteración en el color de la piel. Los cuidados que debemos tener del catéter: el catéter no debe ser manipulado a no ser que sea para el inicio del tratamiento de hemodiálisis. No se puede administrar ninguna medicación por el catéter, solamente se utiliza para la hemodiálisis. Debe estar cerrado herméticamente, pero no debe estar presionado, ya que normalmente contamos con los catéter curvos y van a, más allá de que van a estar heparinizados, van a estar flexionadas esas curvas. Preferentemente debemos utilizar para la desinfección la de clorexidina, ya que el alcohol y el iodo povidona pueden estimular la resequedad de este catéter. Y como último, no menos importante, si el paciente evoluciona favorablemente, debemos promover la prevención de las nuevas infecciones urinarias. Si el paciente evoluciona bien, como decimos, y no queda con consecuencias renales y no tiene que tener una restricción hídrica ni una terapia farmacológica para favorecer el mantenimiento de esa función renal, debemos promover que el paciente beba mucha agua para estimular la diuresis, evitar las duchas vaginales y los talcos íntimos en las mujeres, ya que esto irrita la uretra. Favorecer y promover la correcta higiene perianal y evitar el uso de ropa ajustada o protectores diarios. Muchas gracias. Vamos a iniciar el manejo del tratamiento. Vamos a empezar primero con el shock temprano, pero también el tratamiento de la lesión renal van superpuestos en varias cosas. Todos los ítems que vamos a tratar son de las directrices de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que es lo que nos guía, digamos, el tratamiento de estas lesiones. Primero, la reanimación, eso es lo primero que se inicia en la guardia, la reanimación con fluidos, debe ser 30 mililitros hora, siempre hay que cuidar la sobrecarga del paciente, sobre todo cuando hay daño renal, entonces tiene que ser medida. Se utilizan los cristaloides, como es el Ringer lactato y la solución fisiológica, con el fin de mejorar el gasto cardíaco y el suministro de oxígeno. Como la terapia temprana va a ser dirigida siempre por objetivos hemodinámicos, cuando los podemos tener, que es el volumen sistólico, la PVC, el tiempo de llenado capilar, el gasto cardíaco, la ecocardiografía, en la que objetivamos la vena cava inferior, y la presión arterial media, que debe ser mayor a 65 milímetros de mercurio. Esos serían como los objetivos para tener en ir viendo la respuesta a los fluidos. El uso de antibiótico empírico debería ser dentro de la primera hora de la sepsis confirmada, por eso la idea de que se inicie en la misma guardia, que tiene que ser con un antibiótico personalizado en función de los microorganismos que son más probables que podamos tener con la resistencia en los hospitales. Tenemos la infusión prolongada de los beta-lactámicos, que esto nos va a permitir que extendamos el rango terapéutico y te disminuye la mortalidad, que antes se la usaba en forma intermitente. Y la evaluación diaria siempre de la posibilidad de reducir la intensidad del tratamiento cuando ya tenemos los resultados de los cultivos y con la procalcitonina también. Obviamente, antes del uso del antibiótico debemos tomar los cultivos previamente, como ya lo explicamos. El uso de las drogas vasoconstrictoras inotrópicas
que son cuando no respondemos al volumen. Entonces podemos utilizarlas como es la noradrenalina, la dopamina, la vasopresina y la dobutamina. Todas las podemos iniciar en forma periférica sin esperar a tener una vía central. Mientras más precoz la usemos, mejor el resultado. Tratamiento de soporte, también se va a tratar de atender a todos los órganos posibles. El soporte respiratorio, antes directamente el paciente cuando empezaba con desaturación iniciábamos la ventilación mecánica. Hoy se puede usar con las cánulas de alto flujo, se la puede iniciar para evitar llegar a tener la ventilación mecánica, que esto genera mayor sobrevida y menores lesiones dentro de la terapia intensiva. El uso de corticoides es un apoyo muy grande cuando hay un shock séptico, que se usa la hidrocortisona, 200 miligramos día, cada 6 horas, o bien lo podemos utilizar en infusión continua cuando tenemos requerimiento de drogas vasoactivas. Antes utilizábamos la vitamina C como soporte, pero los últimos ensayos no la aconsejan, no la recomiendan en las últimas guías. El bicarbonato lo vamos a utilizar solamente en la acidosis metabólica, es decir, cuando tenemos una lesión renal aguda con un pH menor a 7,2. Transfusión de glóbulos rojos en hemoglobina menor a 7, tenemos que hacer prevención de úlceras por estrés, la prevención de la trombosis venosa profunda, siempre controlar la glucemia, hacer correcciones con insulina cuando la tenemos mayor a 180, siempre hay que evitar la hiperglucemia. Y la nutrición inicial la vamos a iniciar dentro de las 72 horas, haciendo una nutrición enteral precoz. Y bueno, obviamente si hace falta y tiene indicación, se iniciará la terapia de soporte renal. Eso era con respecto al shock. Con respecto a la lesión renal aguda, es muy similar. El tema siempre es tratar primero de identificar en qué etapa está según la clasificación CADIGO, es importante ver en qué estado está el paciente para poder tomar las medidas de acuerdo al estado. Siempre tratar de discontinuar los agentes que puedan ser nefrotóxicos, ajustar los fármacos antibióticos según el filtrado para evitar que siga creciendo la lesión. Se puede utilizar los diuréticos que evitan todo lo que es la alteración en el ionograma, y obviamente si hace falta se realiza una vía central cuando es más invasivo, y si hace falta la terapia de soporte va a ser por indicación del terapista o del nefrólogo. Bueno, ya acá la licenciada habló un poco del soporte renal. Siempre usamos estos términos que a veces los confundimos, que es hemofiltración o hemodiálisis. Aquí la llamamos, está la continua y la intermitente. La diálisis utilizamos puramente cuando queremos sacar los tóxicos elevados, como es la urea, la creatinina, y el paciente no está sobrecargado. Y la filtración es cuando queremos sacar más agua porque el paciente está sobrecargado. Generalmente se lo utiliza en forma combinada, la hemodiafiltración, porque generalmente vienen con las dos cosas, pero es saber que se puede utilizar una independientemente de la otra. Y la forma intermitente o continua también nos permite, generalmente en la lesión renal aguda se utiliza la terapia continua porque el paciente generalmente está inestable, entonces esto nos permite en forma lenta ir sacando los solutos y el agua y lo toleran mejor, pero también tiene riesgo de estos eventos locales como es la coagulación del filtro o la trombocitopenia. De todos modos, no difieren una de otra a nivel de la mortalidad, ni hospitalaria, ni en la UTI, ni en los pacientes que van a sobrevivir posteriormente sin tener un reemplazo renal crónico. Y la selección de qué técnica se va a utilizar, obviamente esto ya es a nivel del nefrólogo, pero va a ser qué queremos sacar, si solutos, agua o ambos, si el paciente está en una etapa aguda o una etapa crónica, la estabilidad hemodinámica, la disponibilidad y la experiencia local también, porque no todos los servicios son iguales y no tenemos la misma disponibilidad de los aparatos en todos lados. ¿Cuándo vamos a indicar hemodiálisis? Esta sería la indicación en la insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, pero que presente alguno de los siguientes que no estén controlados, que es la sobrecarga hídrica, la hiperpotasemia, la hipercalcemia, la acidosis metabólica, cuando tenemos los síntomas urémicos generales que ya dijimos en cada órgano, y cuando el filtrado baja menos de 10 en una enfermedad renal crónica sin diabetes o menos de 15 en un crónico con diabetes. Obviamente la contraindicación es el paciente hemodinámicamente inestable, un paciente que no puede colaborar.
pero de todas formas, el inicio porque también se plantea el inicio de la terapia de soporte renal en forma inmediata. Eso tampoco demostró tener menor mortalidad a los 90 días comparada con la estrategia estándar de la indicación. Bueno, y como conclusión, esto es para cerrar el tema de la lesión renal aguda asociada a la sepsis, que es un resultado de la respuesta desregulada del huésped a la infección. Esto nos va a permitir que los médicos entendamos el curso de esto y poder llegar a tiempo. Siempre tenemos que tratar de hacerlo en el corto plazo para evitar que el paciente quede con una lesión crónica, y por eso se están estudiando este tema de los biomarcadores, que algún día los tendremos a nivel hospitalario. Como hemos ido ganando muchas cosas, también se logrará esto, pero saber que existen y que se los puede hacer. Bueno, y que todavía sigue en estudio mayor prevención y tratamiento de la enfermedad renal aguda. Bueno, esto hace poquito fue el Día Mundial del Lavado de Manos, es para entender siempre la sepsis, las infecciones, que es tan importante entender los 5 momentos que tenemos del lavado de manos, que ya lo sabemos todos, y como para recalcar esto. Y nada más, muchísimas gracias por participar. Bueno, con este último módulo damos por finalizado entonces el curso anual de terapia intensiva 2023. Desde ya muchas gracias por acompañarnos en este año y bueno, nos esperamos